Vamos a por ti. La pintada, firmada por paramilitares chavistas y que apareció ayer en la fachada del hogar del diputado José Antonio Mendoza en Monagas, resume no solo la última embestida revolucionaria contra los diputados que apoyan al presidente encargado, Juan Guaidó, sino también 40 meses de asedio que serían perfectos para el spin-off de un Juego de Tronos contemporáneo. La detención de Edgar Zambrano, vicepresidente del Parlamento Democrático, se suma a una larga lista de acciones bolivarianas contra los diputados, que van desde los asaltos de radicales al hemiciclo, en connivencia con los militares que lo custodian, hasta las palizas a los parlamentarios, pasando por el acoso diario, que incluye robos, amenazas, lanzamiento de objetos y una especie de apartheid civil. Los elegidos por el pueblo no cobran su sueldo por decisión presidencial, tampoco disponen de presupuesto, les retiran los pasaportes y encuentran todo tipo de dificultades para usar cualquier servicio del Estado, hasta para subirse a un avión. La captura de Zambrano y su ingreso en el siniestro helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, se realizó de una forma solo posible en el surrealismo trágico revolucionario. El dirigente de Acción Democrática AD, uno de los interlocutores del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, fue sorprendido dentro de su vehículo en las inmediaciones de la sede de su partido. Al negarse a salir de él, la policía política trajo una grúa, cargó el coche y se lo llevó a la fuerza con todas las personas que iban en su interior. Es muy grave, también ridículo y absurdo que se lo lleven en una grúa. Lo hacen para generar terror, denunció ayer Guaidó, quien ha llamado a protestar mañana en las calles para defender al Parlamento. El presidente de la Asamblea Nacional AN realizó su pronunciamiento al país rodeado de diputados, todos ellos víctimas del hostigamiento revolucionario. De momento, de la lista de 10 parlamentarios a quienes se les ha arrebatado esta semana su inmunidad de forma ilegal e inconstitucional, 1, Zambrano, está detenido y 2 permanecen refugiados en embajadas extranjeras. Del centenar de diputados, 24 principales y 5 suplentes ya sufren persecución judicial. Pero la lista final es interminable, donde cabe casi de todo: exiliados, asilados, torturados, desaparecidos, encarcelados, perseguidos, secuestrados y hostigados. Al menos 70 parlamentarios conforman esta lista. No me pienso entregar, estoy como huésped en la Embajada de Argentina, confirmó el diputado Richard Blanco, dirigente de la fracción 16 de Julio, y el más estrecho colaborador del exalcalde Antonio Ledesma, exiliado en España. Mariela Magallanes, dirigente de la Causa R, una escisión del Partido Comunista, está refugiada desde el martes en la legación diplomática italiana. Todo ello en una Asamblea Nacional AN cuyos poderes legislativos le fueron arrebatados a través del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, y entregados a una Asamblea Constituyente, ANC, órgano revolucionario que funge como una mezcla de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba y del Comité de Salud Pública de la Revolución Francesa. La guillotina no se ve, pero se siente. Hasta gritos de paredón contra Guaidó han resonado en la ANC, que cumple 2 años de vida. Eso sí, nada se sabe de la Carta Magna, cuya redacción debería ser su único cometido. La ANC resultó elegida con el aporte de más de 1 millón de votos sumados de forma fraudulenta, según la denuncia de la empresa encargada del sistema de voto electrónico. El desacato inventado de forma ilegal por el TSJ, ordenado desde el Palacio de Miraflores, ha evitado que ni una sola de las leyes aprobadas desde enero de 2016 se haya puesto en marcha. El acoso también se prolonga gracias a los más media chavistas, que emiten sin rubor imágenes, conversaciones privadas o grabaciones clandestinas obtenidas por los servicios de inteligencia.
una práctica penada en cualquier país del mundo que en Venezuela se lleva a cabo con absoluta impunidad. Zambrano se ha unido a Juan Requesens, diputado de Primero Justicia recluido en el Helicoide, acusado de participar en el supuesto atentado contra Maduro de agosto pasado. Ayer mismo su familia volvió a denunciar que los nuevos jefes del SEBIN prohibieron la asistencia de sus abogados. Durante la dirección del general Christopher Figuera, destituido por Maduro y huido a un país vecino tras el 30A, las condiciones humanitarias se multiplicaron en las mazmorras del chavismo. En cambio, el regreso del general Gustavo González López, acusado ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, ha supuesto nuevas violaciones contra sus derechos. Derechos de los que carece otro diputado, Gil Barcaro, desaparecido hace 12 días y que se cree está recluido en alguna dependencia del SEBIN. Este parlamentario de Voluntad Popular ya sufrió 1 año y medio de cárcel, sin pruebas ni motivos más allá de imponer el terror. El principal martillo contra el Parlamento desde que la oposición ganase las elecciones de 2015 ha sido el TSJ, que ha dictado un torrente de sentencias para consolidar el golpe de Estado continuado, como lo definió ayer Guaidó. Un atropello tras otro con un único objetivo: impedir que el Parlamento ejerciera sus poderes tras el fracaso electoral de Maduro. La AN es el único poder legítimo que queda en el país, insistió Rafael Uzcategui, director de Provea, ONG de Derechos Humanos. Tanto Naciones Unidas como la Unión Europea deploraron la embestida contra el Parlamento, uniéndose de esta forma a los gobiernos de la región. Estados Unidos repitió palabras ya conocidas: habrá consecuencias. Diosdado Cabello, número 2 del chavismo situado al frente de la ofensiva contra la AN, aprovechó su programa de televisión para cargar contra Zambrano, con quien en otros tiempos mantuvo relaciones cordiales, algo que parece haber olvidado a tenor de sus afirmaciones: es uno de los principales jefes del golpe. Le metieron una grúa al carro, coche, y cuando llegó. A mí me da pena decirlo, pero ese carro hay que lavarlo completamente. El que entendió, entendió. Hay que lavarlo, desinfectarlo y quitarle los malos olores. Leopoldo López no encontrará un altavoz para su lucha política en la residencia del embajador español de Caracas, en donde se refugió el pasado martes tras fracasar el órdago militar lanzado contra Nicolás Maduro. Así se lo hizo saber ayer Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, lo que provocó de inmediato las críticas de los partidos de oposición. España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político, anunció formalmente el canciller español desde el Líbano, solo unas horas después de que el líder de Voluntad Popular VP se asomara por la puerta del garaje de la vivienda diplomática para anunciar que vienen más movimientos en el sector militar. Más tarde, en una entrevista con la agencia EFE, López añadió que sí ve posible una intervención militar en el futuro. A partir de ahora esto será regulado, añadió Borrell. Las afirmaciones de quien fuera el preso político más emblemático del chavismo asustaron a la diplomacia española, sabedora de que se apartan de los usos y costumbres habituales. Tanto Freddy Guevara, número 2 de Voluntad Popular, como Roberto Enríquez, líder de la socialcristiana COPEI, se mantienen en silencio en la Embajada de Chile en Caracas, a la que llegaron como huéspedes escapando del chavismo. No tenemos que limitar la transición política y democrática en Venezuela, la tenemos que liderar, criticó Douglas Montserrat, cabeza de lista del PP al Parlamento Europeo. No es activismo político, sino el más esencial y admirable, fundamental y necesario activismo democrático, aseguró la diputada electa Cayetana Álvarez de Toledo, quien instó al gobierno español a apoyarlo sin fisuras, con toda convicción y energía, sin matices ni muecas cursis ni condiciones. Lamentable,
consideró por su parte Albert Rivera, líder de Ciudadanos, quien acusó al gobierno de despreciar la lucha por la libertad de todo un pueblo. El gobierno debería liderar el apoyo al conjunto de demócratas venezolanos sin fisuras en su causa frente a la tiranía de Maduro. En cambio, Juan Guaidó, presidente encargado del país, reaccionó con más moderación que los dirigentes opositores españoles. Cada sede diplomática tiene reglas, normas y hay que respetarlas. Estamos tratando que sea lo más factible posible para Leopoldo, Freddy, Guevara, y muchos otros, señaló públicamente el líder opositor, quien además anunció para este fin de semana nuevas jornadas de presión callejera, movilizaciones nacionales en paz a las principales unidades militares del país y una vigilia por los mártires y la libertad para mañana domingo. España se mantiene así en el ojo del huracán venezolano, pese a que Borrell reiteró ayer que su gobierno no entregará a López a la revolución, tras dictar el Tribunal Supremo de Justicia venezolano una orden de detención en su contra. El dirigente opositor sufrió 3 años y medio de cárcel en el penal militar de Ramo Verde y más de año y medio de arresto domiciliario, pese a que el fiscal encargado de su caso confesó, tras la sentencia de 13 años, que todas las pruebas y declaraciones usadas en el juicio eran falsas. El embajador bolivariano en Madrid, Mario Isea, también entró en liza para reiterar que lo estamos reclamando y estamos haciendo este planteamiento en el marco de la ley. Esperamos que el gobierno español actúe en consecuencia. Las relaciones entre ambos países viven una crisis constante con más o menos desencuentros, según el momento político. Pedro Sánchez reconoció a Guaidó como presidente encargado del país y calificó a Maduro como un tirano. Según pasan las horas se conocen más detalles de lo sucedido durante el 30A, pese al hermetismo que rodea los acontecimientos en uno y otro lado. Guaidó desveló ayer a la prensa que el indulto que provocó la posterior liberación de López, con el que se inició la rebelión de un grupo de militares y agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, era para todos los presos políticos. Los funcionarios del SEBIN que estaban custodiando a Leopoldo acataron la decisión. El presidente del Parlamento insistió en que persisten las conversaciones con funcionarios de todos los rangos y todos los niveles para el cese de la usurpación y el respeto de la Constitución. Hubo muchas reuniones en muchos sitios, insistió en parecidos términos a los empleados por López. Estamos en dictadura, exponer más de lo que puedo hablar en este momento no sería responsable. No podemos exponer gente cuando se trata de procurar una transición a la democracia, redondeó el líder opositor. La salvaje represión que sucedió al 30 ya se ha cobrado la vida de 5 personas, entre ellos 3 menores de edad. La última víctima mortal, Yaandar Villasmil, de solo 15 años, observaba una manifestación en Mérida cuando la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, la dispersó a balazos. Uno de ellos alcanzó al joven, según sus familiares. Desde que comenzaran las protestas de este año en enero son ya 57 las personas que han perdido la vida, la inmensa mayoría por disparos de bala, según el Observatorio de Conflictos. Ya son más de 300 los heridos. El Foro Penal también ha confirmado el número de detenidos hasta ayer, 273. Lo que pretendía el poder era evitar que se produjeran las manifestaciones, no les interesaba permitir las protestas, desveló Gonzalo Imiob, director del Foro Penal. Hay 271 asesinados simplemente por protestar, desde 2013, mientras que Maduro está sentado usurpando funciones en Miraflores, concluyó Guaidó.